En nuestro capítulo anterior estuvimos en la laguna Querococha, pero recuerden que tuvimos un percance viniendo para Chauvin de Huántar. De ser una excursión va a ser una caminata. Se volvió interesante esto, viaje. Vamos a irnos a Chauvin caminando. Pues sí, porque realmente no vale la pena uno arriesgar los carros ni nada. Vamos a mirar pues todo esto que está pasando. Igual de todas maneras buena onda ha sido el tour, me ha gustado, tiene un sentido de pertenencia por la cultura peruana bastante grande. Yo nunca había estado en un tour que tuviera tanto sentido de pertenencia por una cultura y me agrada mucho eso, la verdad. Ahorita pues están cruzando los coches, más o menos, y pues creería que se puede cruzar, podría cruzar el bus, pero pues no quieren exponerlo, entonces vamos a ver. Cruzar por ahí. Como se pudieron dar cuenta, esa era la razón que impide el paso vehicular. Hemos pasado de una excursión a una expedición. Expedición Chauvin. Entretenido. La presentación. Bueno, viajeros, después de una larga travesía llegamos por fin a Chavín de Huántar. Estamos en estos momentos explorando el Museo Arqueológico y nos están explicando esas cabezas de qué tratan. Pues si ustedes se dan cuenta son cabezas talladas en piedra y representan como animales, como los dioses de la época. Comenzó a llover. Parce, tanto detalle. No te preocupes. Sus detalles. El dragón. Bueno, esas cabezas clavas, como muy bien dice, son representaciones míticas de los animales o inclusive los estados en los que pasa un chamán después de haber tomado la ayahuasca, que era una bebida típica propiamente del lugar, o el San Pedro. Entonces se esculpían cuáles eran los gestos que hacía el chamán frente a esto.
Chavín fue un centro de culto religioso, donde se compartían entre las personas los saberes, los poderes y todo este tipo de arte y magia que estaba en el lugar. Es por esa razón que el centro culto religioso más importante que ha habido, así como Teotihuacán, así como el oráculo de Delfos, entre otros lugares que también se encuentran en el mundo, también está Chavín de Huartar. El obelisco Tello lo que quiere decir es la transformación que hay de los hombres a seres míticos, como por ejemplo los dragones. Como se pueden dar cuenta, pues hay un reflejo de un dragón masculino, femenino, que refleja obviamente todo lo que es el apareamiento, el engendramiento, y dentro de otros también este obelisco funcionó, se piensa, como un reloj en el centro del lugar ceremonial. La representación principal del dios es esa roca que vieron, que se llama el dios del Anzón. Para que lo tengan presente, es una figura que tiene similitudes a rasgos felinos, apariencia felina, y pues obviamente está mostrándose que está el agua, el aire, la tierra, que eran los principales elementos para la cultura chavín. La estela Raimondi original no está acá, es una representación, pero de todas maneras sí nos indica también lo mismo que vimos en esa columna de las facciones felínicas. También está lo mismo, sino que ya es un poco mostrando los poderes mágicos que tenían las criaturas y la influencia mitológica que había en esta cultura.
Bueno, viajeros, es más la demora en llegar a este lugar de lo que se disfruta el lugar. Lamentablemente corto pero sustancioso. Todavía, como se dieron cuenta, se sigue aún evaluando y descubriendo más cosas de esta cultura que fue antes de la época inca. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta que aún se sigue descifrando y revelando muchas cosas de esta cultura tan importante para la cultura peruana. Espero que la hayan disfrutado, se hayan sorprendido así como yo me sorprendí con la forma como fue tallada esas rocas, ¿no? O sea, tenían una simetría, tenían una forma de, de, de tallar, porque es que mucho detalle. Pues si ustedes quieren tomar este tour, son 3 horas, 1 hora más o menos se demora la visita y otras 3 horas de vuelta para Huaraz, pero vale la pena viajeros que vengan por acá para Huaraz, Perú, a conocer por acá el Museo Chavín de Huantara. Un abrazo viajeros y nos vemos en el siguiente viaje.